Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers y Paprika. Satoshi Kon dirigió esas 4 películas reconocidas mundialmente por su calidad y que le sirvieron para dejar una huella imborrable en la industria del cine. En las décadas de los 90 y de los 2000, los espectadores se deleitaban con la creatividad de Satoshi Kon, quien exploraba los límites narrativos del formato audiovisual. Sin embargo, el autor comenzó mucho antes su carrera artística, específicamente en los años 80, como mangaka. En este video revisaremos esa faceta más desconocida de Kon, marcada por su creatividad, sí, pero también por una gran frustración. Satoshi Kon nació el 12 de octubre de 1963 en la prefectura de Hokkaido, Japón, con ingreso en 1982 al curso de diseño gráfico de la Universidad de Arte Musashino. El entonces estudiante universitario hizo su debut como mangaka en 1984 con su obra corta Toriko, no confundir con este Toriko de Mitsutoshi Shimabukuro. El manga cuenta una historia de ciencia ficción. En este mundo, los estudiantes que incumplen ciertas reglas sociales son enviados a un centro de rehabilitación. Ahí, inducen a los jóvenes a un extenso sueño con el objetivo de reeducarlos. Tras su debut, Kon empezó a trabajar como artista en la revista Young Magazine de la editorial Kodansha. En ese contexto, ejerció como asistente del conocido mangaka Katsuhiro Otomo, mientras publicaba el icónico Akira. Cuando comencé como artista de manga en la Young Magazine, al mismo tiempo, el manga Akira de Otomo se serializaba en la revista. También estaba editando para la revista, así que lo ayudé con parte de su trabajo, dijo Kon en una entrevista con Anime News Network al ser consultado sobre cómo se conoció con Otomo. Tras Toriko, Kon escribió y dibujó distintos relatos cortos, pero no fue hasta 1990 que publicó su primer manga serializado, Kaikisen, que fue su primera gran frustración como artista. La obra trata sobre un pueblo costero japonés cuyo equilibrio con el medio ambiente es amenazado por una empresa que busca instalar un parque turístico. La tradición del pueblo dice que una sirena entrega a la familia del protagonista, Yosuke, un huevo cada 60 años. Algunos habitantes creen que ese objeto entrega equilibrio y prosperidad al lugar. Sin embargo, hay una amenaza. El dueño de la empresa que busca instalar el parque turístico pretende adueñarse del huevo. Kaikisen tiene un marcado mensaje ambientalista y hasta se parece a algunas películas de Hayao Miyazaki del estudio Ghibli. Sin embargo, el manga de Kon se desinfla desde la mitad del argumento, con desarrollos de personajes a medio cocinar, un antagonista cliché y un final previsible. El arte, eso sí, es maravilloso. El mismo Kon señaló los problemas que tuvo con Kaikisen en un epílogo de la versión japonesa de la obra. En concreto, relató que le costó mucho terminar cada capítulo antes de la fecha de entrega y que, tras completar su manga, estaba seriamente enfermo. A principios de los 90, Satoshi ya estaba incursionando en el mundo del cine. Participó de la animación de la película Roujin Z de 1991 y escrita por su maestro Katsuhiro Otomo. También ejerció distintas labores en las ovas de la parte 3 de JoJo's del año 1993. Igualmente, fue guionista de Magnetic Rose, una de las 3 películas cortas recopiladas en Memories, publicada en 1995. En este periodo, Kon no dejó el mundo de la tinta. En 1991 hizo la adaptación a manga de la película World Apartment Horror, dirigida por Katsuhiro Otomo. La historia mezcla el terror y la comedia y se centra en un yakuza mandatado a desalojar un departamento en el que solo viven extranjeros. Pasaron los años y Satoshi se topó con su segunda gran frustración como mangaka, en 1995. Echemos un vistazo a esta historia. Corría el año 1994 y Hayao Miyazaki concluyó la publicación de Náusica, del Valle del Viento en la revista Animage, tras más de 10 años de serialización. La creación del cofundador del estudio Ghibli fue un éxito, por lo que la revista buscó raudamente a un sucesor. El departamento editorial contactó a Mamoru Oshii, un cineasta y escritor reconocido por la orientación filosófica de sus obras. Oshii llegó con una idea que atrajo a la revista. Ahora solo faltaba un elemento clave para concretarla: el dibujante. Ahí es cuando Satoshi Kon se involucró en el proyecto como artista. De este modo, ambos se embarcaron en la creación de Seraphim, no diré todos sus números, Wings, un manga ambicioso que pretendía durar años, pero que solo duró uno.
Seraphim se enmarca en un ambiente post-apocalíptico donde la pandemia de la enfermedad del ángel devastó a la humanidad. En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud envía una comitiva de 2 hombres, una niña llamada Sera y un perro, a un área de Asia Central donde se cree que surgió la pandemia. La mencionada enfermedad produce visiones a los afectados y transforma sus cuerpos, creciéndoles una especie de alas para luego terminar con su muerte. Esta es la sinopsis de Seraphim, una historia con un tremendo potencial, pero que quedó inconclusa por las discrepancias entre Oshii y Kon. Sobre el proceso de producción del manga, se sabe que Kon se involucró en parte del guión, dando sugerencias a Oshii, quien las iba implementando. Sin embargo, llegó un punto en que las diferencias entre ambos fueron insostenibles, lo que derivó en un hiatus y posterior cancelación del manga. De este modo, Seraphim concluyó en noviembre de 1995. Oshii y Kon se refirieron poco sobre sus diferencias. El primero dijo en una entrevista: "Dejé de pelear con el ilustrador, eso es todo". En tanto, Kon comentó: "Con una historia que no progresaba y un escenario que solo tenía explicaciones, traté de incitar al autor original por el camino de un mayor entretenimiento, pero el señor Oshii se retiró". Una experiencia agria para Kon, pero no claudicó en su intención de crear manga. El autor daría un intento más, con lo que sería su obra maestra, su magnum opus, pero como le pasó en ocasiones anteriores, no salió del todo bien que quería. Si uno revisa la filmografía de Satoshi Kon, captamos su interés en difuminar la frontera entre qué es realidad y qué es ficción, en contar un relato dentro de un relato. Esto se refleja en su película Millennium Actress del 2001. El film trata sobre una anciana actriz que cuenta su vida para un documental. Mientras la mujer repasa sus vivencias, vemos cómo su relato se va confundiendo con las películas que protagonizó. Un metarrelato. Kon ya exploró el metarrelato con anterioridad, en el que fue su último manga, Opus. El autor comenzó su publicación en octubre de 1995 en la revista Comic Guys de la editorial Gakken. Opus trata sobre un mangaka llamado Chikara Nagai que tiene problemas para finalizar su manga Resonance. Este, a su vez, trata sobre la lucha de la investigadora Satoko Miura contra una secta liderada por la Máscara. Un día, mientras Nagai estaba dibujando su manga, es absorbido por este y termina dentro del mundo de Resonance. Allí, el mangaka interactúa con sus mismos personajes y se da cuenta que tienen conciencia propia. El encuentro entre Nagai y sus personajes abre un abanico de dudas en estos. ¿Por qué este aparecido sabe todo sobre sus vidas? ¿Los acontecimientos del mundo están predeterminados por la mano de esta persona? ¿Tienen libre albedrío? A lo largo de Opus, Satoshi Kon se revuelca en estos temas y los aborda con una gracia particular, y es que la obra tiene un ritmo trepidante y unos personajes con una personalidad marcadísima, como la aguerrida Satoko, cuya percepción del mundo queda hecha trizas al conocer al torpe Nagai. Por su parte, el dibujo de Kon en Opus es altamente detallado, con un estilazo que recuerda a Katsuhiro Otomo. Miren este panel maravilloso. Todos los elementos del manga se conjugan a la perfección, una espiral que estaba destinado a ser la magnum opus de Kon, pero lamentablemente, tal como pasó con otras obras del autor, tuvo un final indeseado. La revista Comic Guys, donde Kon publicaba Opus, cerró en junio de 1996, o sea, cerca de un año desde que empezó la emisión del manga. Una noticia demoledora para Kon, quien dejó la obra en hiatus para no retomarla nunca más. En ese mismo periodo estaba trabajando en la película Perfect Blue. Satoshi Kon falleció en 2010 por un cáncer de páncreas, por lo que hay nulas posibilidades de que veamos a Opus como una obra completa. Sin embargo, tras la muerte del artista, su familia halló entre sus documentos unos bosquejos con un final anticipado. El final es abrupto, pero no por eso con menos gracia. En el bosquejo, Kon da cuenta del cierre de la revista y los problemas que la trae. A pesar de la adversidad, Satoshi pudo surfear y dar un final digno. No cuento más para no hacer spoilers y que lo puedan leer ustedes mismos. Opus es el último manga de Kon y como tal es el mejor colofón de su trayectoria como mangaka. Una obra enfrentada a baches, pero creativa y desafiante, tal como los cómics que desarrolló. Opus queda como testigo del genio de Kon a la hora de contar historias, un talento que, por suerte, pudo desarrollar con mayor holgura en su filmografía. Lamentablemente, el cáncer arrebató la vida de Kon a una temprana edad, a los 46 años. Sin embargo, pudo dejar un legado brillante para la posteridad que, espero, más gente pueda disfrutar.